Hola, ¿cómo están? Les voy a hablar un poquito sobre la introducción a la electrocardiografía, que es el tema que corresponde en esta semana. El electrocardiograma es un estudio simple, no invasivo, en el que nosotros a través de la colocación de unos electrodos en la piel del paciente podemos registrar la actividad eléctrica del corazón. Esta actividad eléctrica del corazón es la suma de muchos cambios pequeños que ocurren en los voltajes extracelulares producidos por el movimiento de corriente a través de los canales de las células musculares del corazón. Es decir, que nosotros vamos a graficar en un papel a través de un electrocardiógrafo qué es lo que pasa en la excitación, en la producción de los voltajes en los miocitos o las células miocárdicas. ¿Qué utilidad tiene este examen que es económico, que es no invasivo y que es muy fácil de realizar? Lo primero es que nos va a permitir detectar anomalías funcionales del corazón, como por ejemplo arritmias, que son las llamadas alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones en el sistema de conducción y los trastornos por isquemia o infarto de miocardio. Otra utilidad importante del electro es que nos permite observar alteraciones en la excitabilidad producida por los cambios en la concentración de electrolitos y también como efectos secundarios de algunos medicamentos. Y por otra parte nos va a permitir conocer información acerca de la anatomía del corazón. En algunos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el corazón aumenta considerablemente de tamaño y estas son algunas manifestaciones que yo puedo ver a la hora de realizar un electrocardiograma a un paciente. Vamos a ver cómo funciona esta actividad eléctrica. Lo primero que debemos recordar es que las células miocárdicas son células musculares estriadas en las que existen unas proteínas contráctiles que se llaman actina y miosina. Estas proteínas forman parte de la unidad contráctil del músculo que nosotros llamamos sarcómera. Las células miocárdicas adyacentes tienen continuidad en el citoplasma a través de las diferentes uniones celulares o uniones de tipo nexos, a través de los cuales se pueden transmitir los impulsos eléctricos de una célula a otra. Esto explica por qué en la célula muscular yo voy a tener muchos núcleos que van a ir transmitiendo esa conexión eléctrica o esa excitabilidad eléctrica hasta que se llegue a contraer el músculo completo. Además, las células del corazón presentan dentro de esa gran cantidad de células unas células especializadas en generar y conducir los estímulos eléctricos que nosotros lo vimos en el sistema de conducción eléctrica del corazón. En condiciones normales, el impulso eléctrico se genera en el nódulo sinusal o nódulo sinoatrial. Este nódulo propaga ese estímulo eléctrico a través de 3 nódulos internodales que lo estamos viendo aquí. Y de aquí llegan hasta el nódulo atrioventricular. En este nódulo, pues entonces ocurre un retraso de la transmisión del impulso eléctrico de más o menos 100 milisegundos, pero después continúa la transmisión del impulso eléctrico por el haz de His primero y después por las fibras de Purkinje que van a llegar hasta toda la masa miocárdica de los ventrículos para permitir la contracción o la sístole de estas estructuras anatómicas. Conforme el impulso eléctrico se va propagando por el corazón, la membrana de las células se van despolarizando y repolarizando. Es decir, este cambio de cargas eléctricas entre un lado y otro de la membrana la despolariza y genera que se produzcan una especie de voltajes, una especie de dipolo por el cambio de las cargas eléctricas o por la diferencia de las cargas eléctricas, y entonces se generan los vectores eléctricos que tienen una magnitud, una dirección y un sentido específico cada uno. Estos vectores representan en realidad la corriente con que se conduce fácilmente por el líquido extracelular
la energía, ¿verdad? La electricidad, y lo podemos registrar en la superficie del cuerpo. El electro es entonces la gráfica de estas corrientes que se producen dentro del corazón en un tiempo determinado. Hemos dicho ya tal vez de manera omitida que el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Fíjense que nosotros generamos un impulso eléctrico que se transmite a través de las diferentes fibras que vimos, y en el electrocardiograma se registra esa actividad eléctrica del corazón a través del dibujo de ondas electrocardiográficas. Dijimos también que esa actividad eléctrica se va a generar gracias a los potenciales de acción, a la despolarización y repolarización por las diferencias de carga entre el espacio interno y externo de la célula. Y este proceso de actividad eléctrica del corazón se caracteriza por ser un proceso automático. Nosotros no tenemos control de esta actividad, simplemente este sistema se activa de manera automática. Este es nuevamente el sistema eléctrico del corazón. Sabemos que los electrodos que nosotros vamos a ver son utilizados o que nosotros vamos a colocar en las diferentes regiones anatómicas del paciente, son utilizados para registrar esa actividad eléctrica que se da gracias al sistema de los nódulos y de las fibras eléctricas del corazón. Cuando nosotros realizamos un electro, en el papel vamos a dibujar las ondas electrocardiográficas, que cada una tiene un significado con respecto a la actividad que está realizando el corazón. Por ejemplo, la onda P se refiere a la despolarización de la aurícula. El complejo QRS, que es un complejo formado por estas tres ondas, la onda Q, la onda R y la onda S, se refiere a la despolarización del ventrículo. Y la onda T se refiere a la repolarización del ventrículo. Más adelante vamos a ver un poco más detallado todas estas cosas. Para registrar el vector eléctrico generado por la actividad eléctrica del corazón, pues nosotros vamos a utilizar un sistema de derivaciones electrocardiográficas. Estas derivaciones las vamos a colocar en dos planos. Ambos planos son perpendiculares entre sí. Un plano frontal que consta de 6 derivaciones de los miembros y un plano transversal en el que yo también voy a colocar 6 derivaciones precordiales, derivaciones en la cara anterior del tórax. Cada una de estas derivaciones es un eje sobre el cual el corazón proyecta su actividad eléctrica, es decir, cada derivación proyecta una cara del corazón y su actividad eléctrica. Por ejemplo, si queremos estudiar el septo o tabique ventricular, vamos a utilizar las derivaciones V1 y V2. Si queremos ver la cara anterior del corazón, V3 y V4. Si queremos ver la cara inferior, vamos a utilizar tres derivaciones, AVF, D2 y D3. Y si queremos ver la parte lateral superior, vamos a utilizar D1, AVL y AVR. Y si queremos ver la cara lateral inferior, pues entonces vamos a utilizar V5 y V6. Aquí están distribuidas las 12 derivaciones que engloba el electrocardiograma. En otra imagen, aquí están las derivaciones precordiales, que se llaman precordiales porque están en el precordio, cara anterior de la región torácica, y vamos a ver que cada una de estas derivaciones tiene una localización anatómica específica. En el caso de V1, que vamos a colocarla en el cuarto espacio intercostal derecha en la línea paraesternal. Fíjense en el lado derecho. V2 está localizada en la línea paraesternal izquierda, también a nivel del cuarto espacio intercostal. O sea, ellas están al mismo nivel, lo único que V1 está en el lado derecho y V2 en el lado izquierdo. V4 la vamos a localizar en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. Y V3 lo vamos a colocar en un espacio intermedio entre V2 y V4. O dicho de otra forma, lo vamos a ver también en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero en la línea paraesternal, un poco más hacia la línea media. Y V5 la vamos a colocar en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior.
mientras que V6 la vamos a colocar también en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero a nivel de la línea axilar media. Estas son las derivaciones precordiales, que son 6 y que me van a ir estudiando indistintamente las diferentes porciones del corazón. Dijimos que V2, V1 y V2 iba a estudiar el septo, que V3 y V4 iba a estudiar la cara anterior del corazón y que V5 y V6 iban a estudiar la cara lateroinferior del corazón. Ahora tenemos en esta imagen el triángulo de Einthoven. Este triángulo hace referencia a las derivaciones bipolares que se colocan en las extremidades, que se llaman derivaciones bipolares porque estas derivaciones tienen un polo positivo y un polo negativo. ¿Cómo yo voy a aprender a colocar estas derivaciones? En el caso de D1, yo voy a colocarla en una derivación que mide, ¿verdad? O que coloco los electrodos entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. El polo positivo lo voy a colocar en el brazo izquierdo y el polo negativo lo voy a colocar en el brazo derecho para estudiar entonces D1. En el caso de la derivación D2 voy a colocar un polo positivo en la pierna izquierda y un polo negativo en el brazo derecho. Y en el caso de D3 vamos a colocar un polo positivo en la pierna izquierda y un polo positivo también en el brazo izquierdo. De esta forma ya yo tengo cubiertas las tres derivaciones bipolares que también se conoce como el triángulo de Einthoven. Y en esta imagen, pues entonces estamos viendo cómo se colocan las derivaciones monopolares, derivaciones de los miembros también, pero monopolares. En el caso de AVR, la voy a colocar en el brazo derecho, AVL en el brazo izquierdo y AVF la voy a colocar en la pierna izquierda. En este caso, la pierna derecha se utiliza como tierra o como lugar de referencia. Esto está dicho ya. El electro tiene 12 derivaciones estándar, 6 en los miembros y 6 en el precordio. En las derivaciones de los miembros tenemos 3 derivaciones bipolares o que forman el triángulo de Einthoven, que son D1, D2 y D3. Y en el caso de las derivaciones monopolares, que también se llaman derivaciones de Goldberger, son AVR para el brazo derecho, AVL para el brazo izquierdo y AVF para la pierna izquierda. Y las derivaciones precordiales, que son 6 que se llaman desde V1 a V6 y que son derivaciones que tienen un solo polo y están localizadas en la cara anterior del tórax. En algunos libros se la pueden encontrar como derivaciones unipolares torácicas de Wilson. Aquí están nuevamente 12 derivaciones. De los miembros en el plano frontal hay 3 que son bipolares y hay 3 que son unipolares. Y torácica en un plano horizontal vamos a encontrar todas unipolares desde V1 hasta V6. ¿Cómo vamos a colocar el paciente para realizar un electrocardiograma? Vamos a acostar el paciente boca arriba, que lo podemos decir también como un paciente en decúbito supino, y vamos a colocar los 4 electrodos en las diferentes extremidades y también vamos a colocar los 6 electrodos en la superficie anterior del tórax, según vimos anteriormente los diferentes lugares anatómicos a que corresponde cada una de esas derivaciones. Esto ya lo dijimos también, las derivaciones bipolares se colocan de uno para medir el potencial entre ambos brazos, entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, de 2 para medir el potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y de 3 para medir el potencial que hay entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Ya vimos aquí también las derivaciones monopolares de miembro, AVR para brazo derecho, AVL para brazo izquierdo y AVF para pierna izquierda. Esto lo vimos ahorita también, se los voy a dejar ahí para que lo puedan repasar nuevamente.
que son las colocaciones de las derivaciones precordiales que vamos a colocar en los diferentes espacios intercostales según corresponda para cada una de ellas. Cuando nosotros colocamos los electrodos en aquellos lugares anatómicos, en los miembros, en la cara anterior del tórax, pues nosotros vamos a registrar a través de un electrocardiógrafo, en un papel milimetrado, las diferentes ondas que registra la actividad eléctrica del corazón. Y esto es lo que nosotros llamamos electrocardiograma. Aquí están las diferentes ondas con las diferentes actividades, representando las diferentes actividades cardíacas. La onda P, el complejo QRS, la onda T, y nuevamente inicia se supone que de manera rítmica en un paciente que sea normal, el mismo proceso que se va repitiendo una y otras veces. En esta gráfica podemos ver las ondas nuevamente, la onda P que representa la despolarización de las aurículas, el complejo QRS que representa la despolarización de los ventrículos. Aquí tenemos el segmento ST que representa la repolarización de los ventrículos y la onda T que representa también parte de la repolarización ventricular. Nuevamente vamos a ver un intervalo que se llama intervalo PR o PR y volvemos nuevamente al complejo QRS y a la onda T, que en conjunto van a formar un segmento o un intervalo, perdón, que se llama el intervalo QT, que incluye este intervalo en conjunto tanto la despolarización como la repolarización ventricular. El papel milimetrado del electrocardiograma tiene un valor, cada uno de estos cuadritos. Si ustedes se dan cuenta, es un papel cuadriculado que tiene cuadros grandes y tiene también cuadritos pequeños. Cada uno de estos cuadros grandes va a tener 5 cuadritos pequeños de manera horizontal y 5 de manera vertical. Cada uno de esos cuadritos pequeños tiene un valor de 0,4 segundos, hablando de tiempo. El tiempo se mide en el eje de la X. Y en total un cuadrito grande entonces va a tener un valor de 20 segundos. En cambio, cuando hablamos de voltaje, un cuadrito pequeño es un milímetro y un cuadrito de los grandes que tiene 5 pequeños dentro, pues entonces va a ser 5 milímetros. Y de esta forma nosotros vamos a poder calcular la actividad eléctrica, la duración de cada una de estas estructuras. Aquí está la gráfica de un electro que se realiza a un paciente, porque esto que estamos viendo anteriormente es tal vez un dibujo para que ustedes lo puedan entender, pero en la vida real, a la hora de realizar un electro, nosotros debemos ver que se grafiquen todas las derivaciones. Aquí están D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, y están también las 6 derivaciones precordiales registradas en el electro. Vamos a dejar hasta aquí esta parte introductoria. Les dejé otros videos para que puedan ver cómo se realiza un electro, cómo colocamos a un paciente en la práctica y para que vean algunas otras cosas de las diferentes ondas del electrocardiograma.